Buenas noches, estimado alumno. Hoy vamos a recordar el problema de mezcla de productos de programación lineal que hicimos en la clase anterior. De esta manera ustedes pueden resolverlo o aprender a resolverlo cada que quieran profundizar en el tema. Este es el problema de mezcla de alimentos para perros, en donde se busca minimizar costos. Por lo tanto, yo puedo aquí identificar que este es mi valor objetivo, aquel que yo tengo que minimizar. Yo recomiendo, como ustedes saben, el uso de la caja negra como herramienta eficaz cualitativa para identificar las variables. Pongamos esa caja negra aquí. Recordando que en esta caja negra, aquí adentro es donde vamos a modelar la abstracción o modelo matemático. Por lo tanto, hemos identificado esa variable que la vamos a poner de color rojo. Esta variable, ustedes ven, es una variable de salida. Por lo tanto, perdón, ¿qué es lo que vamos a minimizar? Esta variable de salida también es conocida como variable endógena porque sale, o variable de desempeño. Pero esta variable de desempeño es el valor objetivo en optimización lineal. Y a su vez es una variable dependiente de una variable exógena de entrada, posiblemente manipulable, con posibilidades de manipular. Leamos el problema. Una lata de 16 onzas de alimento para perro debe contener cuando menos las siguientes cantidades de proteínas, carbohidratos y grasas. Proteínas 3 onzas, carbohidratos 5 onzas y grasas 4 onzas. Es necesario mezclar distintas proporciones de 4 tipos de alimentos a fin de producir una lata de comida para perro con el mínimo costo. Por lo tanto, estas proporciones de alimentos es la que yo debo mezclar para obtener el mínimo costo. Eso implica entonces que esa es mi variable de decisión. Mi variable de decisión van a ser 4. La proporción del alimento sub 1, la proporción del alimento sub 2, la proporción la proporción del alimento sub 1, proporción del alimento sub 2, proporción del alimento sub 3 y por último proporción del alimento sub 4. Estas 4 variables son las variables de decisión. Variable independiente que al ser manipulada va a optimizar los costos. Recordando que esta variable es dependiente de esta y que en programación lineal o se minimizan costos o se maximizan utilidades. Pero esto está limitado por variables no controlables dentro de ciertas restricciones. Veámoslo. Yo tengo aquí que me dice que cuando menos tengo que tener la siguiente cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas. Por lo tanto, sobre este cuando menos de esto de aquí, yo no puedo hacer nada. Solamente usarlas.
Estas son las restricciones que limitan esta variable de decisión y le dan un coto a la variable de desempeño. Procedamos entonces a poner proteína carbohidratos y grasas. Esas son las limitaciones. Pero si ustedes y yo leemos bien el problema, veremos que también hay otra limitación, que es que vamos a producir una lata y solo una lata a la que vamos a medir de 16 onzas. Por lo tanto, la lata se convierte en una restricción a tomar en cuenta. Y hemos creado una caja negra donde nos permite identificar todo lo que el problema cuesta. Con eso nosotros podemos ya crear un modelo matemático, una abstracción de la realidad que nos permita resolver. Bien, vamos a empezar con esta función objetivo. Insertar ecuación y vamos a escribirla. Primero, estos costos son unitarios. El costo unitario del alimento 1 por la proporción que requerimos. Por lo tanto, 4, que es el costo unitario del alimento 1 por su proporción, más 6, que es el costo unitario del alimento 2 por su proporción, más 3, que es el costo unitario del alimento tipo 3 por su respectiva proporción, que en este caso se la identifica con X, que es la variable de decisión, más 2, que es el costo unitario del alimento tipo 4 por su proporción, 4 por su proporción. Esto es igual al valor objetivo, minimizar Z, los costos. Esto que ven aquí, estimados alumnos, se llama función objetiva. Objetivo. Del lado izquierdo están las variables que van a ser manipuladas o de decisión, y del lado derecho el valor objetivo al cual vamos a optimizar. En este caso, minimizando los costos. Pero esto está sujeto a estas restricciones que no las controla el modelador. Por lo tanto, podemos decir que en proteínas, que estas son las partes, ¿ya?, requeridas para este tipo de alimento por su proporción, podemos entonces poner proteínas, vamos con esta que está aquí, sujeto a insertar, vamos a poner 3 partes por la proporción del alimento 1, más 5 partes por la proporción del alimento 2, más 2 partes por la proporción del alimento 3.
3 más 3 partes por la proporción del alimento 4. Pero el problema dice, recordemos, que cuando menos necesitamos estas cantidades, por lo tanto, no puede ser menor a esto. Se identifica eso, entonces que debe ser mayor o igual. ¿A qué? Veamos. Para las proteínas, 3 onzas. Por lo tanto, mínimo podemos llegar a 3 onzas. Voy aquí a hacer una división que me permita verlo de arriba. Dividir. Ahora sí. Vamos a la siguiente. Vámonos a las grasas, a los carbohidratos que están aquí, carbohidratos. Es la otra restricción a la que está sujeta esta función objetiva. Bien, vemos que 7 partes se requieren para X1. 7, insertar, ecuación, 7 partes de la proporción del alimento 1, más 4 partes para la proporción del alimento, 2, más 2 partes para la proporción del alimento 3, más 8 partes para la proporción del alimento 4. Cuando menos deben ser 5 onzas. Vamos ahora a las grasas, bajo la misma lógica. Insertar ecuación y empecemos a trabajar eso. 5 partes de la proporción del alimento 1, más 6 partes de la proporción del alimento 2, más 6 partes de la proporción del alimento 3 y por último más 2 partes de la proporción del alimento 4, que igualmente tiene que ser mayor o igual a 4 onzas. Hemos cubierto hasta aquí, nos falta la lata. Aquí habla de proporciones, es decir, estas proporciones de cada alimento sumadas no pueden pasar de una lata. Por lo tanto, podemos poner la nueva ecuación. Que la proporción de X1 más la proporción de X2 más la proporción de X3 del alimento 3 más la proporción del alimento 4 deba ser igual a una lata, porque no puede ser más porque se rebosaría y menos porque no cumpliríamos con el mercado. Faltaría añadir una restricción lógica, que todas las proporciones identificadas con el subíndice I, es decir, 1, 2, 3 y 4 de alimentos,
tiene que ser mayor o igual que 0. Bien. Bien, señores, vamos a quitar la división para continuar con el problema. Observemos que hemos creado un modelo matemático. Ahora bien, para entender este modelo matemático, es importante tener claro lo siguiente. Aquí el lado izquierdo es superior al lado derecho. Si yo quisiera convertir esta inecuación en una ecuación, tendría que restarle, a este lado izquierdo una variable que permita igualar el lado izquierdo con el lado derecho, convirtiéndola en ecuación. Esta variable, cuando es mayor o igual como aquí, es una variable excedente y siempre tiene que restarse. Si esto fuera menor o igual, tendría el lado mayor sería el lado derecho. Por lo tanto, tendría que sumarle una variable. Esa variable, al sumársela, se llama variable de orden. En este caso, estamos trabajando con variables de excedente. Aquí igual sería una variable de excedente sub 2 porque es diferente a la anterior. Acá le restamos una variable de excedente esos 3 diferente a las otras dos. Y de esa manera hemos igualado estas inecuaciones convirtiéndolas en ecuaciones. Esto lo aprendimos en el colegio. Ahora veamos, hay 1, 2, 3 y 4 variables en sesión. Y a su vez hay 1, 2 y 3 variables excedentes. En total, este modelo cuenta con 7 variables, 4 de decisión y 3 de excedente. Con este dato previo vamos a trabajar el modelo. Voy a dividir en costos unitarios y en variables de decisión. Aquí están. Por lo tanto, mis costos unitarios es 4 dólares, 6 dólares, 3 dólares y 4 dólares. Aquí voy a poner X1, X2, X3 y X4 con números, pero no sé las proporciones. Así que le voy a dar momentáneamente el valor de 1. Bien, señores, ahora bien, aquí lo voy a pintar de amarillo para saber que va a ir el valor objetivo. Toda ecuación realmente es una suma producto, porque aquí vemos 4 por x1 más 6 por x2 más 3 por x3 más 4 por x4. Esto es una suma producto y este es su lado derecho que está aquí. Por lo tanto, nos vamos al asistente, vamos a buscar suma producto que está en matemáticas y trigonometría. ¿Ya? Aquí lo tenemos, aceptar,
y vamos a trabajar. Matriz 1 es esta, todos los costos. Matriz 2 es esta, las variables de decisión, las que van a cambiar, le damos a aceptar. Y hemos creado el valor objetivo, el lado derecho, es decir, minimizar Z. Pero esto está sujeto a las restricciones que están aquí. Aquí vamos a ponerlas. La una era proteínas y ponemos las partes, las constantes o coeficientes 3, 5, 2 y 3. Para que se entienda, esta es la columna de X1 y aquí está. Esta es la columna de X2 y aquí está. Esta es la columna de X3 y aquí está. Esta es la columna de X4 y aquí está. Aquí hay un lado izquierdo y un lado derecho. Si este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, por lo tanto, el lado derecho es 3. 3. 3. Ponemos el mayor o igual y cerramos. Sigamos. En las proteínas, ahora nos vamos a carbohidratos. Estamos aquí. Sus factores son 7, 4 partes, 2 y 3. Y su lado derecho es 5, como lo vemos aquí. 7, 4, 2 y 8. Perdón, me equivoqué aquí. 8. Vámonos a las grasas. En las grasas es 5, 6, 6 y 2. 5, 6, 6 y 2. Y su lado derecho es 4. 4. Por último, tenemos la lata. La lata, sus factores aquí es 1, 1, 1 y 1. No se los ve porque en ecuaciones no se los pone. Que debe ser exactamente igual a 1. Estas ecuaciones también son suma producto, pero recordemos que hasta el momento a x1, x2, x3, x4 le damos valores de 1. Por lo tanto, este multiplica por este, este por este, este por este, este por este, igual lo de acá. Por lo tanto, aquí es una suma producto. Vamos a suma producto, matriz 1, estas que van a cambiar y le vamos a dar F4 para poderla anclar. Y la matriz 2, que son todos estos valores. Y aceptamos. Ahora sí le damos 2 clics y tenemos cada una multiplicada por esta, por eso anclamos. Cada una es multiplicada por las x1 que le dimos valor de 1, de la unidad. Y así sucesivamente. Creado el modelo, señores, ahora sí podemos entrar a resolver esto con Solver. Vamos a datos, buscamos en el lado derecho Solver, vemos que aquí diga Simplex LP,
en establecer objetivos sabemos que es el valor objetivo, que es este de aquí, clic. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a minimizar. ¿Qué variables van a cambiar? Las de manipulación, las que podemos hacer las proporciones que vamos a mezclar. Y sujeto a las restricciones que las tenemos aquí, agregar. Observen, lado izquierdo y lado derecho y el símbolo. Como estos tienen el mismo símbolo, lo voy a coger de una sola. Y aquí voy a coger mayor o igual para cumplir con esta condición. Lado derecho, cojo estas tres. Me falta agregar, me falta el lado izquierdo de la lata, que es esta, que es exactamente igual al lado derecho, que es 1. Falta una condición, agregar, que cuando estas variables cambien, deba ser mayor o igual que 0. Acepto. Y está listo. Resuelvo. Y dice que Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones 1. En otra clase hablaremos de este tema. Por lo pronto le damos a aceptar. Y resulta que aquí está claro las variables. Debemos olvidarnos del alimento 1 y la proporción aquí. Debemos la proporción. La mezcla perfecta para obtener un costo. Pero falta algo que se me pasó por alto: el excedente. Aquí debo restar lado derecho con lado izquierdo. Lado derecho con lado izquierdo. Lado izquierdo. Bien. Esto es fácil, igual absoluto, para que no importe, le damos 2 clics aquí. Absoluto implica que así sea superior el negativo, siempre el resultado va a aparecer como positivo, menos este. Y ahora sí. Entonces debemos poner un sexto del alimento 2, un tercio del alimento 3, un medio del alimento 4. Obtenemos lo que requiere de proteínas, carbohidratos y grasas el perro a un mínimo costo. Lo más interesante también es que debemos ver que aquí están las variables de decisión, x1, x2, x3, x4. Y aquí las variables de excedente, que eran 7, como ustedes pueden ver aquí. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a comprobar si este modelo es no degenerado. No degenerado implica que las variables resultantes positivas, es decir, mayores a 0, deben ser igual al número de restricciones. De no ser así, sería un modelo degenerado y por lo tanto hay que revisarlo. Contemos: una variable positiva, 2 variables positivas, 3 variables positivas dentro de las variables de decisión. Una variable positiva, 2 variables positivas, una variable positiva. Esta es una aproximación a 0. Una variable positiva es excedente. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas restricciones hay? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el modelo está bien desarrollado y es no degenerado.